Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero que vayamos hoy a ver una reflexión bíblica de la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, donde la palabra nos dice de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cuando miramos este versículo vemos que es una exhortación que nos recuerda no solo quiénes somos en Cristo, sino también cómo deberíamos vivir en respuesta a quienes somos en Él. De hecho, Pablo comienza diciendo: vestíos. Y está hablando de un acto de decisión y de compromiso. Y usa esta metáfora que implica una decisión consciente que nosotros como cristianos debemos hacer. Es decir, no está hablando de un llamado pasivo, sino de un llamado activo en el que nosotros elegimos diariamente ponernos las virtudes que reflejan a Jesucristo. Y así como nosotros mismos elegimos cada día qué ropa vamos a usar, qué camisa nos vamos a poner, qué pantalón nos vamos a poner, también nosotros somos llamados a revestirnos de estas características como llamados escogidos de Dios. Tenemos que vestirnos de las características de los escogidos de Dios, porque revestirse de las virtudes de Dios, hermano, significa tomar una postura, es decir, significa hacer un compromiso de vivir y reflejar su naturaleza en cada aspecto de nuestra vida. Fíjate, y cuando Pablo se refiere ahora, vestidos pues, pero ¿cómo? Ahora, como escogidos de Dios. Se está refiriendo a una identidad y propósito, es decir, a nuestra identidad y el propósito también por el cual hemos sido elegidos. Porque al referirse a nosotros como escogidos de Dios, Pablo nos recuerda que nuestra relación con Dios no es un fruto del azar, sino el fruto de ¿qué? Es de su amor y elección divina. Es decir, que nosotros hemos sido apartados para vivir una vida que resplandezca de su gloria. ¿Por qué razón? Porque dice: somos santos y amados. Es decir, tenemos un estatus que nos da tanto dignidad como propósito. Es decir, tenemos que entender algo, que cuando tú y yo sabemos que somos elegidos, que somos amados, tenemos que entender esto, hermano, que una persona como tú y yo, que hemos sido elegidos, que hemos sido amados profundamente por el Creador del universo, esto tiene que impulsarnos como hijos de Dios a vivir una vida que honre ese amor. Por esa razón, nosotros tenemos que vestirnos, pues, como escogidos de Dios. Ahora dice Pablo: pero ¿cómo es esto? Dice Pablo: de entrañable misericordia. Y cuando Pablo habla de entrañable misericordia, se refiere a la compasión como base de ¿qué? De la vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque la misericordia que Dios nos está pidiendo que practiquemos va más allá de la simpatía. ¿Por qué razón? Porque es una entrañable misericordia. Es decir, es un amor que surge de lo más profundo de nuestro ser. Es un amor que nos mueve a actuar en favor del prójimo. Es un amor, como dice los dos grandes mandamientos: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es como mismo Jesús fue movido, según Mateo 9, 35 a 37, fue movido a compasión por las multitudes, porque dice la palabra que Jesús miraba a las multitudes y sentía compasión de ellas, porque las veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué significa esto? Que nosotros también somos llamados a actuar con compasión hacia todos aquellos que nos rodean. ¿Entiendes? Ahora, ¿y qué significa? Esto significa
que tenemos que ver las necesidades de los demás y tenemos que responder con amor y ayuda, sin juicio ni reservas. En otras palabras, tenemos que ser vestidos ¿de qué? De una característica fundamental, de entrañable misericordia. Pero continúa dando más características la Escritura diciendo, no solamente entrañable misericordia, sino de benignidad, que refleja, ¿qué cosa es la benignidad? Es el reflejo de la bondad de Cristo en nuestra vida. ¿Entiendes? Ahora, quiere decir que la benignidad es una expresión de amabilidad que busca el bien del otro. Oye, es tremendo. Esa es la benignidad, es la expresión de amabilidad que busca el bien del otro. No se trata, hermano, simplemente de ser educado, sino de cultivar una actitud de bondad genuina. La benignidad, hermano, implica creer lo mejor de los demás, implica actuar para su bienestar. Ahora, esta bondad, hermano, refleja el carácter de Cristo, quien extendió su gracia incluso hacia aquellos que lo rechazaron. Cuando somos benignos, nosotros podemos ser como Cristo, que aun cuando estamos en la cruz del Calvario, ahí frente a sus transgresores podía decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos decir como Esteban cuando lo estaban apedreando, no les tomes en cuenta sus pecados. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos llamados a mostrar la bondad de Dios. ¿Entiendes? La bondad de Dios, a ser benignos unos para con otros. También otra característica de nuestra vestimenta como escogidos de Dios es la humildad. Y cuando somos humildes vamos a reconocer nuestra dependencia de Dios, porque la humildad es la disposición de poner a Dios y a los demás en primer lugar, reconociendo nuestra dependencia de Él. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos, poniendo nuestras necesidades detrás de las necesidades de los demás. ¿Por qué razón? Porque la humildad, en un mundo en el cual estamos viviendo, hermano, en un mundo en el cual nos estamos viviendo, que constantemente nos está impulsando a buscar nuestra propia gloria, a siempre estar compitiendo, en un mundo en el cual día a día solamente lo que busca es el egocentrismo, la fama, el dinero, estar en los lugares primero. Tenemos que entender que ahora el pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a manifestar el carácter de Cristo y a vivir en la misma humildad que vivió Cristo, quien vino y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, dice la Biblia también que Dios mira de lejos a los soberbios, pero a los humildes los mira de cerca. La Biblia dice también, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Quiere ser exaltados? Tenemos que ser humildes, porque Dios demanda y a Dios le agrada a los cristianos humildes. Si nos humillamos bajo su poderosa mano, Él nos exalta cuando fuere tiempo. Puede ser que estés pasando por un momento difícil y no sabes cómo salir. La victoria está en que seamos cristianos que dependamos de Dios, cristianos que verdaderamente tengamos que decir, no sé cómo hacer esto, pero tú me vas a ayudar. Yo voy a humillarme bajo tu poderosa mano y no voy a confiar en mis fuerzas, no voy a confiar en mi sabiduría ahora, no voy a confiar en mis habilidades, pero voy a confiar en tu poderosa mano y me humillo ante ti reconociendo que solamente tú me puedes ayudar. ¿Entiendes? Por eso la Biblia habla de los pobres en espíritu. Cristo habló de los pobres en espíritu y dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que son dependientes de Dios en totalidad. Un pobre en espíritu es aquel que tiene una dependencia radical y total. ¿Entiendes? El pobre en espíritu es el que tiene una dependencia total y radical. Y por eso estamos llamados a depender de Dios. Y una persona humilde es aquella que dice, Señor, yo no puedo solo.
yo dependo de ti. Ahora, otra característica que aquí la palabra nos muestra de cómo debemos estar vestidos como escogidos de Dios, nos muestra la mansedumbre. ¿Qué cosa es la mansedumbre? La mansedumbre es la fortaleza bajo control. La mansedumbre, hermanos, se confunde muchas veces a menudo con la debilidad, pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es una fuerza controlada. La mansedumbre es la fuerza controlada. Es la capacidad de responder con gracia, incluso cuando a veces se nos provoca. De hecho, Jesús, quien era poderoso, quien tenía autoridad o tiene autoridad, quien tiene carácter y tenía carácter en su ministerio terrenal, quien podía usar todas las formas posibles. ¿Sabe qué? Fue a la vez el ejemplo más alto de mansedumbre, ya que siempre respondía con amor, respondía con calma, sin buscar venganza. Tanto así que dice la palabra que cuando lo maldecían, él no maldecía. Dice que mientras lo injuriaban, dice que él enmudecía, no abrió su boca. Dice, pero encomendaba la causa a aquel que juzgaba justamente. ¿Sabes qué? La mansedumbre, hermano, nos invita a reaccionar con paciencia y serenidad en lugar de con ira. ¿Entiendes? Nos invita a reaccionar con serenidad, con paciencia, con calma, en lugar de con ira. La blanda palabra aplaca la ira, mas la áspera, dice la Biblia, el proverbio, hace subir el furor. ¿Entiendes? Entonces, quien tiene mansedumbre es capaz de apaciguar los problemas. ¿Entiendes? Entonces, ahora, fíjate. La persona que tiene mansedumbre es una persona que no se deja llevar por el resentimiento. ¿Entiende? ¿Por qué razón? Porque tiene autocontrol. Es decir, él puede mostrar o ella puede mostrar el control de Dios en su vida. Es un cristiano controlado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu. Es un cristiano que ha nacido de nuevo, que está dando frutos de regeneración y que en él o en ella están ¿qué? Está la manifestación del fruto del Espíritu. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice la Biblia? Contra tales cosas no hay ley. Otro aspecto fundamental de estas características que tenemos que tener diariamente para vestirnos pues como escogidos de Dios, santos y amados, es la paciencia. Cuando hablamos de paciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una persona que tiene paciencia es aquella que sabe perseverar. ¿Entiendes? Por eso Pablo nos exhorta a vestirnos de paciencia. ¿Por qué? Porque esa virtud nos permite soportar con paz las circunstancias y aún a las personas difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de adversidades, en los momentos de lucha, en los momentos que parece que nada, que nunca se acabará la prueba. La paciencia te permite soportar, te permite perseverar hasta el fin. Muchas veces pasamos por un momento de prueba, por un desierto y decimos, ¿cuándo pasará la prueba? ¿Cuándo pasará esta circunstancia? Pero cuando estamos revestidos de paciencia, tú sabes que Dios está orando ahí. Tú no lo ves, pero tú sabes que Él está orando. Y la paciencia te hace perseverar en medio de batallas, circunstancias, adversidades. Aún fíjate, aún con las personas difíciles, muchas veces eso que le decimos es la lima de mi paciencia. Aún allí Dios también nos ayuda con su paciencia a soportar esas personas difíciles. ¿Por qué razón? Porque la paciencia no es una mera tolerancia, sino una expresión de amor y perseverancia, sabiendo que en medio de las pruebas Dios nos dará la victoria. ¿Cómo veía? ¿Cómo veía la iglesia del primer siglo la paciencia? De hecho, el apóstol Pablo, en la epístola de Romanos, capítulo 5, refiriéndose a la justificación,
Está hablando justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, en quien tenemos entradas a esta gracia, pero dice ahora, y no solo esto, verso 3, sino que también nos gloriamos, dice Pablo. ¿Nos gloriamos en qué? Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y dice, ¿por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Dice Pablo, ¿por qué? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Perdón. Porque sabemos que la tribulación que produce, dice, produce paciencia. Ya tú y yo podemos decir, pero ¿qué pasaba, Pablo? Dice Pablo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la tribulación somos probados en la paciencia. Y la paciencia nos enseña a perseverar firmes en ella. Y si la paciencia, ¿qué hace? Prueba, somos probados. Y esa prueba que produce en nosotros un carácter, el carácter de Cristo. Y la prueba que hace, esperanza. ¿Por qué razón? Porque cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros, tú y yo somos fortalecidos y crecemos y somos verdaderamente nos formando como cristianos sólidos y maduros. Entonces, ¿cómo veían ellos? Ellos veían las tribulaciones como un momento de gozo, para que su paciencia fuese formada, su carácter fuese fortalecido y para que aún más poder ver la mano de Dios formando a Cristo en sus vidas. Tanto así que Santiago completa la idea entera cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Santiago? Mejor dicho, perdón. ¿Qué dice? Que la paciencia tenga su obra completa. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos. En los aspectos de la prueba. Ahí la paciencia tiene que tener una obra completa, pero para que seáis perfectos, y la palabra perfecto también es maduro, es decir, cuando la paciencia en nosotros tiene una obra completa, vamos a ser maduros y cabales, maduros y entendidos, sin que nos falte cosa alguna. Y entonces vamos a experimentar una vida transformada. Que es lo que nos está mostrando Colosenses 3:12. Porque Colosenses 3:12 es una invitación a una vida transformada por Cristo. Y es lo que Dios desea de nosotros. Que estos valores no sean una simple lista de cosas por hacer, sino que estos valores tienen que ser el reflejo de nuestra identidad en Cristo. Que tú y yo podamos vivir estas actitudes. No solamente, estas características, no solamente a través de palabras, sino también de las acciones. Que tú y yo podamos vivir esto hoy. Que podamos manifestarle en nuestras vidas. Porque al revestirnos de estas virtudes, hermanos, estamos encarnando la vida de Cristo en nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos como un traje que Dios ha escogido para mostrar su gracia al mundo, reflejando a Cristo en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en todo lo que nos rodean diariamente. Tú y yo somos el reflejo de Cristo en la tierra. Somos cartas vivientes, somos el evangelio caminando, y Dios nos ha llamado y ha escogido para que manifestemos su nombre a todos los que nos rodean. Pero que cada una de estas características tenemos que manifestarlas no solamente con palabras, sino con acciones que digan verdaderamente que en nosotros está Él. Por eso, hermano, que tú y yo cada día busquemos revestirnos de estas virtudes y dejemos que Dios nos moldee
cada día, cada minuto y cada segundo nuestro carácter. Y que al final de nuestra vida hablen más nuestro testimonio que nuestras palabras. Recuerda esto: estamos llamados a mostrar un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Y como siempre te digo, que Dios te continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.